Hoy vamos a trabajar precisamente con el tema que son medidas de tendencia central con datos agrupados. Entonces, vamos a colocar medidas de tendencia central con datos agrupados. Entonces, vamos a ver, a visualizar conceptos importantes. Y, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en datos agrupados, vamos a utilizar que la media aritmética va a ser la sumatoria de las frecuencias por algo que vamos a llamar marca de clase. Este XY, que es la marca de clase, eh, es el promedio de los límites. O sea, vamos a sumar el límite inferior más el límite superior y los vamos a dividir dentro de dos. Ahora, después vamos a encontrar la moda. La moda, su expresión ya tiene una situación más elaborada, que vamos a tener algo que vamos a llamar como límite real inferior. Vamos a colocar algo que vamos a llamar como delta 1, la simbología del delta, delta 1 más delta 2 multiplicado por el intervalo. Entonces, el delta 1, ¿qué significa el delta 1? El delta 1 es igual a la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. Y el delta 2 es la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior. Ahora miremos la mediana, por ejemplo, que va a ser el límite real inferior más, eh, aquí va a ser la cantidad de datos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido dentro de la frecuencia de la mediana y esto multiplicado por el intervalo. Entonces, estas son las expresiones que nosotros vamos a utilizar para las medidas de tendencia central con datos agrupados. Entonces, nosotros vamos a simular como que hemos hecho ya una tablita, ya tenemos una tabla establecida y pues vamos a encontrar cuáles serían las medidas de tendencia central. Entonces, imaginémonos que ya hemos hecho el proceso de los límites y de la tabla de frecuencia. Entonces, tenemos los límites aparentes que nos quedaron límites inferiores y límites superiores. Aquí vamos a tener a 20, 25, 30, 35, 40. Y aquí tendríamos 24, 29, 34, 39. Vamos a ver, aquí tenemos, vamos a poner uno más, 45, 44 y aquí sería 49. Entonces, vamos a colocar las frecuencias. Acá tenemos 10, 3, 5, 20, 1 y 4. Y bueno, entonces ya con esto yo ya puedo empezar a trabajar. Que puede ser de que inclusive me den esto para empezar a hacer los trabajos. Vamos a, vamos a ver. Solo estoy poniendo las líneas acá para que nos sirva de separación. Bueno, entonces teniendo ya esto, yo ya puedo empezar a trabajar con mis medidas de tendencia central. Primero, pues puedo saber que el intervalo es la distancia entre estos dos datos. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hacíamos los límites aparentes, tomábamos el dato menor y le íbamos sumando el intervalo. Entonces, al restar estos dos, yo ya sé mi intervalo.
Cualquiera de los límites que yo tome y los reste, tanto el anterior y posterior, me daría el intervalo, que en este caso es 5. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar la marca de clase. Recordemos, ¿cómo vamos a sacar la marca de clase? Va a ser límite inferior más límite superior dividido de entre 2. Entonces, aquí vamos a sumar 20 más 24, presionamos igual, y al resultado lo dividimos dentro de 2. En este caso, 20 más 24 nos da 44. Dividido dentro de 2, esto nos va a dar 22. Siempre les voy a encargar su horario de ingreso, por favor, porque si no voy a estar interrumpiendo la clase por dar acceso a las personas que ingresan tarde. Entonces, por favor, nuevamente recalco, y si no dejo entrar es por la misma situación, para que lo sepan. Bueno, entonces miremos, pues. Si hacemos esto más esto dividido entre 2, les va a quedar 27. Y así podemos ir sacando todas las marcas de clase. Aquí sería 32, 37, 42 y 47. Que ahí ya tenemos todos los datos para que ustedes puedan ir observando la marca de clase. Ahora, según la ecuación de la media aritmética, es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Entonces yo aquí tengo ya la marca de clase. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una tabla donde vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Por ejemplo, 10 por 22, esto nos va a dar 220. ¿Cuánto? Alguien que me ayude con su calculadora, ¿cuánto es 3 por 27? 81. 81. Bueno, entonces nos vamos con el siguiente. ¿Cuánto sería 5 por 32? 160. 160. 20 por 37. 740. 740. Entonces esto nos va a dar 42 y 4 por 47. 188. 188. Excelente. Bueno, entonces miren, ya tengo la marca de clase, ya lo multiplicó con la frecuencia. Ahora este símbolo que ustedes miran acá, que se le llama sigma, significa sumatoria. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de todos estos datos que tenemos acá. Entonces, si me hicieran favor de hacer la sumatoria de los datos, por favor, ¿cuánto nos quedaría? $1,431. 1431. Bueno, entonces esto es lo que vamos a colocar arriba, 1431. Ahora, n, si ustedes se recuerdan, nosotros lo dijimos anteriormente, pero lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo miren, que habíamos dicho que la sumatoria de la frecuencia es igual a n. Entonces nosotros podemos encontrar cuánto es n. ¿Y cómo podemos encontrar cuánto es n? Sumando las frecuencias. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de 10 más 3 más 5 más 20 más 1 más 4? 43. 43, excelente. Entonces ahora lo voy a colocar acá abajo y vamos a dividir estos datos. ¿Cuánto nos queda la división de estos? 33.27, 28. ¿Cuánto? 33.28. 33.28. Como son datos enteros, los aproximaríamos al 33, que ese sería el dato más cercano al que nosotros tenemos. Ay, Dios mío. Nuevamente estamos entrando muy tarde, jóvenes. Y estamos en línea, no entiendo por qué, inclusive ingresar un poco más tarde si estamos en línea. Bueno, entonces ya tenemos este dato que es la media aritmética. Ahora nos vamos con la moda. Esto vuelvo a repetir, la media aritmética. Como les estaba indicando la vez pasada, la media aritmética lo que nos va a señalar es el promedio de los datos que nosotros tenemos acá.
Entonces, nosotros no hemos definido de qué tenemos los datos. En este momento estamos haciendo un ejemplo solamente para ver cómo se desarrolla, pero de los datos que tenemos aquí acumulados en la frecuencia, el promedio sería el 33. O sea que los que estén arriba de 33 están arriba del promedio, los que tengan 33 están en el promedio y los que están debajo de 33 están debajo del promedio. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver esto. Muy bien, entonces ahora vamos a encontrar la moda. La moda es, yo había copiado su fórmula, límite real inferior, delta 1 partido delta 1 más delta 2 multiplicado por el intervalo. Entonces, miren, esto que tenemos acá es muy importante, porque aquí lo que vamos a necesitar encontrar son los límites reales. Ahora, ¿cómo encuentro los límites reales? Esto los voy a encontrar a raíz de lo que tenemos con los aparentes. Ustedes escuchen bien cómo vamos a encontrar los límites reales. Los límites reales, nosotros lo que vamos a hacer, si son enteros, los datos que me están dando, yo voy a trabajar con 0.5. Pero si son con un punto decimal, serían, por ejemplo, 0.05. Y así es, dependiendo de los datos que me estén dando, ¿verdad? Como en este caso yo voy a necesitar límite inferior y límite superior que van a salir de acá. Sí, Elizabeth. Elizabeth. Licenciada, disculpe, ¿cómo dijo que era cuando se trabajaba con decimales? Disculpe. Mire, pues, con enteros 0.5, ¿verdad? es más menos 0.5. Ok. Un decimal es más menos 0.05. O sea, vamos a ir añadiéndole un cero más. Dos decimales sería otro cero más, 0.005. Y así nos vamos con los demás. Muchas gracias. De nada. Entonces, como aquí tenemos enteros, escuchen bien, ¿qué vamos a hacer? A los límites inferiores yo les voy a restar 0.5. O sea que 20 menos 0.5 me va a quedar 19.5. 25 menos 0.5 es 24.5. 30, 29.5. Aquí 34.5. Aquí 39.5 y 44.5. Entonces, a los límites inferiores yo le resté 0.5 y a los superiores yo les voy a sumar 0. Por eso es de que puse más menos, porque a uno le sumo y a otro le resto. Por ejemplo, aquí 24 más 0.5 es 24.5. Acá es 29.5. Aquí es 34.5 y así nos vamos con los demás. Miren. 44.5. Hay algo que nos puede ayudar a señalar cuando los datos son correctos, cuando los límites son correctos. Miren, por ejemplo, si se dan cuenta, estos son iguales. Miren, estos son iguales. Por eso sé que son los límites reales, porque tenemos el intervalo con el que termino el anterior, es el que con el que comienzo después. Aquí terminé con 24.5 y aquí estoy comenzando con 24.5 y así nos vamos con los demás. Entonces, así es como nosotros vamos a observar. En cambio, los aparentes, el dato anterior está acá, el dato anterior está acá. Pero los reales, estos datos son iguales, miren, los mismos. Bueno, entonces ahora sí, ya podemos empezar a trabajar con esto. Entonces, lo que vamos a hacer es primero encontrar quién es la frecuencia mayor, la frecuencia más grande. En este caso, la frecuencia más grande está en 20. Miren, esta es la frecuencia más grande. Entonces, yo aquí voy a poner una línea guía. Esa línea me va a guiar para saber qué datos tengo que trabajar, con qué datos tengo que trabajar. Entonces, por eso estoy colocando mi línea acá, por la frecuencia más grande que tenemos. Entonces, en este caso, el límite real inferior de esa frecuencia es esta que tenemos acá, miren, 34.5. Entonces, ese es el que voy a colocar acá, 34.5. Ahora nos vamos con el delta 1. Pero ¿cómo sacamos delta 1? Eso ya lo habíamos hablado.
Delta 1 es la frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. Y en este caso, ¿cuál es la frecuencia mayor? La frecuencia mayor es el número 20. ¿Y cuál es la anterior a este? Miremos, eso lo vamos a ver en la frecuencia. El anterior a este es este número, miren, el 5. Entonces restamos, ¿cuánto sería? 20 menos 5, que nos daría 15. Ahora, para el delta 2, nosotros vamos a encontrar la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior. ¿Cuál es la frecuencia mayor? La frecuencia mayor dijimos que era 20. Y la posterior, la que le sigue, sería el número 1. Entonces, vamos a colocar acá la resta de esto que nos daría 19. Entonces, miremos, pues, vamos a ir sustituyendo datos, porque la delta 1 dijimos que era 15, y delta 2, delta 1 nuevamente, que sería 15, y delta 2, que sería 19. Y esto lo vamos a multiplicar por el intervalo, pero el intervalo ya lo tenemos desde aquí, miren, que sería el número 5. Entonces, vamos a colocar esto en nuestra calculadora. Yo voy a utilizar el emulador. Yo aconsejaría mucho que ustedes tuvieran una calculadora buena para que les ayudara bastante al revisar sus procedimientos. En este caso, este emulador yo lo compartí en Telegram para que les pueda ayudar. Vamos a ver, permítame. Y nuevamente, aprovechando la pausa mientras estaba cargando esto, les encargo su puntualidad, jóvenes, porque me interrumpen cuando estoy dando clases y no es justo de que, miren, por ejemplo, yo tengo a la primera alumna que se conectó a los 15 minutos antes. Yo soy 15 minutos antes para que ustedes se conecten. Por favor, les pido también su puntualidad. No están en presencial y están llegando tarde, me parece algo no apropiado. Por favor, les encargo. Bueno, entonces, aquí voy a colocar estos datos así como están. Miren, sería 34.5 más. Vamos a abrir paréntesis y voy a presionar esta tecla, miren, donde está la división. Así me sale una fracción. Arriba voy a presionar 15 y abajo voy a poner 15 más 19. Voy a cerrar paréntesis y voy a multiplicarlo por el intervalo que es el número 5. Entonces, esto nos tendría que quedar, podemos presionar para que nos salgan decimales, y nos queda 36.71 aproximadamente. 36.71 aproximadamente. ¿Esto a qué lo podemos aproximar? Al entero próximo, que sería 37. Eso significa que el dato que se repite con mayor frecuencia sería el número 37. Recuérdense que eso es lo que nos está representando la moda. Quisiera saber si hay alguna duda. Por favor, pueden preguntar en este momento. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si no hay dudas, voy a continuar. Asumo que se está entendiendo. Conste que estoy preguntando. Entonces, ahora nos hace falta la última tendencia, la última medida de tendencia central, que sería la mediana. Vamos a tener límite real inferior, que ya lo sacamos, n partido 2, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia de la mediana, multiplicado por el intervalo. Entonces, miren, pues, aquí vamos a iniciar con esto. Miren, lo voy a poner con color amarillo para que lo miren. Con esto iniciamos. Miren, con el n partido 2. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 43. Entonces voy a dividir estos datos. 43 dividido dentro de 2. ¿Y cuánto me da 43 dividido dentro de 2? 21.5. 21.5. Va, entonces vamos a necesitar una nueva tabla, una nueva columna que se va a llamar frecuencia acumulada. Así se llama, frecuencia acumulada. Vamos a ir colocando aquí FA, es frecuencia acumulada.
Bueno, entonces, ¿cómo hago para encontrar mi frecuencia acumulada? El primer dato lo voy a copiar. Ahora, para encontrar el siguiente dato, voy a sumar este que estoy señalando acá, con el siguiente. Entonces, voy a sumar 10 más 3, eso me da 13. Con el siguiente, 13 más 5 me da 18. 18 más 20, eso me daría 38. 38 más 1 sería 39. Y 39 más 4 me da 43. Esa es mi frecuencia acumulada, porque se van sumando todas las frecuencias. Ahora, noten lo siguiente, porque el dato que acabo de encontrar me va a servir para trabajar con esa tabla. Entonces, vamos a ver, y escuchen bien, con este dato que acabo de encontrar aquí, yo me voy a ir a la frecuencia acumulada y voy a encontrar un dato que sea este o que sea un poco mayor, que sea 21.5 o sea un poco mayor. Entonces, en este caso, el 18 es menor. Entonces, voy con este. Miren, este va a ser mi guía. Entonces, por eso es de que le estoy poniendo una línea completa encima de la amarilla, que ese va a servir para la mediana. Entonces, miremos los datos que me están pidiendo. El límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior? Es 34.5 nuevamente. 34.5. Ahora, n partido 2, que eso lo tenemos acá, miren, que es 21.5. Menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia, la acumulada anterior sería esta. Miren, te voy a colocar el 18. Ahora dice la frecuencia de la mediana. Entonces me voy donde está la guía y voy a ver cuál es la frecuencia, que en este caso sería la número 20. Y el intervalo, que sería el número 5. Entonces ahora nos vamos con la calculadora. Vamos a presionar para nuevamente meter datos. 34.5 más, abrimos paréntesis, presionamos esta tecla. Aquí sería 21.5 menos 18. Bajo y voy a colocar el número 20 y cierro paréntesis. Y ahora multiplicamos por el promedio. Y eso nos da 35.30. Vamos a ver, 35.38. ¿A qué se puede aproximar este? A 35, porque el dato de este es menor. Entonces, aquí ya tenemos nuestra media, nuestra moda y nuestra mediana. La mediana representa la mitad de datos, la moda representa el dato que se repite con mayor frecuencia y la media va a representar el promedio de los datos. Noten que no siempre, que los datos no son iguales. En algunos casos van a coincidir, pero no siempre. Es muy rara la vez que vamos a ver que los datos coinciden. En este caso, sí fueron todos diferentes. ¿Dudas? Por favor, pueden preguntar. ¿No hay dudas? Licenciado, solo para confirmar, para saber, así como para marcar dónde tenemos que usar la media, lo Ujú. hacemos cuando dividimos n dentro de 2, ¿verdad? Y lo Así es. buscamos a través de la frecuencia, el número que esté más cerca. De la frecuencia acumulada, no de la frecuencia, de la frecuencia Ah, de la acumulada. frecuencia acumulada. Ah, ok. Eso es para la mediana, ¿verdad? Para la mediana. Ajá, ajá, ajá. Ahora, para la moda, usted va a encontrar la frecuencia más grande. Oh, sí, 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 sí. Y licenciado, y la otra pregunta es, ¿la media es el dato promedio o es la mediana? No, la media es el promedio. Ah, La, ok. la media. La mediana es la mitad de los datos. Muchas gracias, licenciado. No, no hay pena. O sea que en este caso podríamos decir
en este caso que tenemos la mediana aquí, que es 35, estaríamos diciendo de que en la cantidad de datos que están arriba de 35 es igual a la cantidad de datos que están debajo de 35. Eso es lo que señala la mediana. Ahora la media sería, en este caso, el dato promedio o el dato que se esperaría que todos tuvieran, ¿verdad? Como lo que señalamos de las alturas de las guatemaltecas que hablamos el primer día, ¿se recuerdan? Habíamos dicho que el promedio era 1.40 y algo, no recuerdo muy bien el dato, que lo vimos en Google, y señalaba la cantidad más de menor promedio a nivel mundial. Entonces, estábamos señalando precisamente que las que estaban arriba de ese promedio eran consideradas como altas aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, la media lo que nos va a señalar es el valor esperado de todos. Eso es lo que nos va a señalar. ¿Estamos? ¿Dudas en esto? ¿Alguien más que tenga dudas? ¿No? Bueno, entonces, ustedes van a hacer una, ya que no hay dudas. Yo voy a dar los límites aparentes y la frecuencia, como leí en el anterior, y vamos a encontrar las medidas de tendencia central. Entonces vamos a tener límite inferior, límite superior, que vamos a tener 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aquí sería 49, 59, 79, no, perdón, 69 sería. 69, 79, 89 y 99. Y la frecuencia, que serían los datos que se repiten con mayor frecuencia, o perdón, los datos que se repiten en los intervalos aquí ya establecidos, tendríamos 5, 40, 15, 21, 31 y 1. Bueno, entonces vamos a encontrar las medidas de tendencia central. Vamos a poner pausa a la grabación para que ustedes empiecen. Bueno, y primero hagamos la sumatoria de la frecuencia. ¿Cuánto nos quedó la sumatoria de frecuencia? 113. Muy bien. Entonces, recordemos la ecuación de la media, que es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. Pero ¿quién es la marca de clase? Es el promedio entre los límites. Entonces, aquí vamos a encontrar ahora los límites y la marca de clase. Vamos a sumar 40 más 49 y vamos a presionar igual y después los dividimos dentro de 2. Entonces sería 40 más 49 nos daría 89. Y 89 dividido entre 2 nos daría 44.5. Si hacemos lo mismo con esto, nos va a dar 54.5, 64.5, aquí 74.5, 84.5 y 94.5. Tal vez algunos me podrán decir, pero mire cómo sabe cuántos son las marcas de clase, porque si aquí tengo entre estos, tengo el intervalo, entonces entre estos también va a estar el intervalo. Ustedes pueden observar que también se nota de esa manera. Bueno, ahora miremos la marca. Dividido 2, siempre va a ser dividido 2. Sí, así es. Siempre. Sí, Elizabeth. Disculpe, licenciado, ahí, aunque estén trabajando en enteros, siempre los tenemos que trabajar con decimales porque yo los aproximé en la del... Mire, en este caso lo que va a aproximar solamente van a ser los resultados, Elizabeth. Oh, gracias. Muy bien. Bueno, ¿cuánto nos quedaría 5 por 44.5? 222.5. 128.5. Así escuché, no sé si está bien. No, 222.5. 222.5.
Muy bien. Va ahora 40 por 54.5. Creo que hay varios que tienen abierto el micrófono. Ah, no. A ver, ¿cuánto nos quería? 40 por 54.5. 2180. 2180. 15 por 64.5. 982.5. 900. No, perdón. Aquí puse mal un número. Ahorita le digo. 967.5. 967.5. 21 por 74.5. 1564.5. 31 por 84.5. 2619.5. Y por último, 1 por 94.5. 94.5. Ahora sí, la sumatoria de esto, ¿cuánto nos da? ¿Alguien tiene el resultado? 7648.5. Muy bien. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a colocar aquí, miren. 7648.5. Y aquí abajo vamos a colocar la N, que sería la sumatoria de frecuencias, que serían los 113 datos. Ahora, ¿cuánto es esto dividido entre esto? $67.69. 67.69, que si lo aproximamos, esto se aproximado en entero, sería 68. El promedio de esto sería 68. No sé si la que había dado el dato de su media le quedó así. Y creo que era Elizabeth, si no estoy mal. No sé si le quedó el mismo resultado. Bueno. Licenciado, a mí me quedó el mismo resultado, pero como había aproximado, o sea, Ah, sí, pues había, usted había dicho ajá, que había aproximado la marca de clase, ¿verdad? ajá, yo le había aproximado, entonces a mí el resultado me había salido 68.19, pero como el uno no aproxima, lo había dejado en 68. Sí, en este caso solo vamos a promediar los resultados. Miren, hay una cosa que quiero enseñarles también aquí en la calculadora. Por ejemplo, si ustedes presentan aquí Shift Modes, perdón, Shift Mode, les va a aparecer esto donde dice Fix. Entonces ustedes van a presionar ese número y si usted quiere que los resultados se aproximen a un punto decimal, a 2 puntos decimales, usted presiona 1 o 2, pero si quiere que le queden enteros, presiona 0 y ya el resultado se lo da en enteros, por ejemplo. Eso podría servirle si es que si ustedes quieren trabajar aproximando, que la calculadora aproxime por ustedes. Entonces sería la 6, el fix, y si yo quiero 2 puntos decimales, apacho aquí, ya puedo, por ejemplo, dividir 7648.5 dividido en 113. Ustedes se van a dar cuenta que yo dejé que me quedara con 2 puntos decimales. Pero si yo quiero que me salga con entero, entonces presiono Fix, el 6,
y presiono aquí 0 y aquí ya me lo aproxima a enteros una vez. Miren, el 68 de una vez para que me quede el resultado. ¿Estamos? Bueno, entonces vámonos ahora con la moda. Vamos a dar un tiempito, no sé si alguien ya encontró la moda. ¿Alguno que haya encontrado la moda? Vamos a dejar un tiempito entonces para encontrar la moda y ustedes y así comparamos resultados. Muy bien. Entonces tenemos acá los límites reales. Vamos a encontrar el límite inferior y el límite superior. Si ustedes se recuerdan, para los inferiores vamos a restarle, como son enteros, 0.5. Entonces aquí nos quedaría 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5 y para finalizar 89.5. Entonces a los inferiores le restamos 0.5 y a los superiores le sumamos 0.5. Entonces aquí nos da 59.5, 69.5, 79.5, 89.5 y 99.5. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con la fórmula de moda, que es límite real inferior más delta 1 partido delta 1 más delta 2 multiplicado por el intervalo. Entonces miremos quién es delta 1. Para delta 1 nosotros tenemos que tomar la frecuencia más grande, que en este caso está aquí, miren, aquí está nuestra frecuencia más grande. Entonces esta va a ser nuestra guía. La frecuencia más grande, que es 40, menos la frecuencia anterior, que es el número 5. Entonces, si restamos estos dos, nos va a dar 35. Y el delta 2 va a ser la frecuencia más grande menos la posterior. Pero la posterior, ¿quién sería? Sería 15. ¿Y cuánto sería 40 menos 15? ¿Cuánto nos quedaría? 25. 25. 25. Bueno, entonces podemos aprovechar para ir estableciendo ya los datos. El límite real inferior es 49.5. El delta 1 que sería 35, nuevamente delta 1 que sería 35 y delta 2 que sería 25. El intervalo, eso lo miramos con la distancia que se tienen entre los límites y dijimos que era el número 10. Entonces, vamos a introducir estos datos a la calculadora, que nos va, y lo voy a dejar en entero de una vez para que nos dé resultado en entero. 49.5 más, abrimos paréntesis, presionamos esta tecla, 35 dividido 35 más 25 y cerramos paréntesis, multiplicado por el número 10. Y como yo ya lo había dejado con enteros, me queda que la moda sería el número 55, que señalaría el dato que se repite con mayor frecuencia. Y por último, la mediana, que la mediana es límite real inferior más n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia de la mediana por el intervalo. Entonces, primero vamos a encontrar cuál es la frecuencia acumulada. El primer dato, si ustedes se recuerdan, lo copiamos. 5 más la segunda frecuencia, que nos daría 45, más la siguiente, ¿cuánto sería 45 más 5? ¿Más 15? 60. ¿Perdón? 60. 60. Más 21, 81. Ajá. 81. Más 31. 112. 102. Sí. Más 1, 113. Bueno, entonces ahora comenzamos con el n partido 2. ¿Quién es n? N es 113. Entonces, 113 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 56.5. Bueno, entonces vamos a buscar a la frecuencia acumulada un dato que sea igual o un poco mayor. Dijimos 60.
Exacto. Entonces tendría que ser el 60, porque este es anterior. Entonces aquí va a estar nuestra mediana. Miren. Entonces ya podemos copiar el dato que sería el límite real inferior, que es 59.5. El n partido 2, que sería 56.5, menos la frecuencia anterior. Si esta es la frecuencia, la anterior sería 45. Dividido la frecuencia de la mediana, que sería este 15 que tenemos acá. Todo esto multiplicado por el intervalo. Entonces ya introducimos estos datos a la calculadora, que nos va a quedar 59.5 más, abrimos paréntesis, presionamos 56.5 menos 45, bajamos, dividimos dentro de 15, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por el número 10, quedándonos el resultado en entero ya aproximadamente como 67. Que 67 es el dato medio. O sea, que en este caso tenemos igual cantidad de datos arriba de 67 e igual cantidad de datos menores a 67. Entonces aquí ya tenemos las medidas de tendencia central. Muy bien. Entonces, vamos, no sé si hay alguna duda, por favor pueden preguntar en este momento. ¿Alguna duda que tengan? Yo, licenciado, fíjese que yo estoy algo confundida porque por lo menos yo encontré como uno de los datos mayores Ujú. de 2619.5, pero no sé si yo me equivoqué. Ahí está, vamos a ver. Solo deme un momentito. Solo quiero poner así, para dejar el dato en la mejor. Perdón, me había dicho en dónde encontró ese dato, En la tabla, pero es que ¿usted habla de la moda o habla de la mediana? si les soy sincera, yo no me recuerdo mucho de los nombres, pero está F, X e Y. Ah, es este. Ajá, en la tabla al menos yo encontré 2619.5. No sé si se usa ese dato o el que usted subrayó. No, es que, mire, pues, para encontrar la media, usted suma estos datos, mire. Y es que me quedó esto. Y después esto lo divido dentro de la sumatoria de la frecuencia. Ahora, en el caso de la moda, nosotros vamos a decir la frecuencia más grande. Aquí tienen las frecuencias, mire. Y la más grande es el 40. Entonces, esta va a ser su guía para la moda. Por eso utilizamos frecuencia mayor menos la anterior. Que la anterior es 5. Frecuencia mayor menos la posterior. Y la posterior es 15. Ahora, en el caso de la mediana, usted tiene que tomar la cantidad de datos, dividirlo entre 2 y nos vamos a encontrar este dato o un dato que sea un poco mayor. Entonces, en este caso, el 45 es menor. Entonces, el 60 es el que nos ayudaría a encontrar ese dato. No sé si me di a explicar. Sí, sí, muchísimas gracias y disculpe. No se preocupe. Bueno, entonces yo ahorita voy a mandarles el PDF y voy a